Liz trabaja con adicciones, especialmente adicciones al amor y al sexo, desde hace más de 16 años. Hizo sus estudios de posgrado en el Instituto Americano de Terapia Cognitiva, excelente instituto de Nueva York, en el Instituto de Terapia de Esquemas de New York y Nueva Jersey, también en el Instituto Beck y en el Instituto especializado en las emociones, focalizado en las emociones, localizado en la ciudad de Nueva York. Participa en trainings especializados sobre modelos terapéuticos basados en evidencia científica. Ha ocupado puestos ejecutivos en organizaciones gubernamentales y privadas. Ha sido directora clínica para HBCS y consultora clínica de coaches ejecutivos durante los últimos 20 años. Es un miembro activo en el Network de Apego Sexual y Trauma de la ciudad de Nueva York. También ha sido directora clínica en una importante organización especializada en HIV. Hizo también atención a personas que usaban drogas en las calles de Nueva York. Y también trabajó en prisiones, también en New York, y fue supervisora clínica en 2 programas de adicciones comportamentales y a sustancias. Como verán, la trayectoria de Liz Lacy es impresionante. Sin más, le doy ahora la palabra a Liz Lacy. Disfruten del webinar y nos vemos nuevamente en un rato para la sesión de preguntas y respuestas. Hasta pronto. Hola a todos. Voy a compartir pantalla. Espérenme un segundito. Ajá, lo logramos. Muy bien. Soy Liz Lacy. No les voy a dar más presentaciones de mí misma, excepto decirles que estoy encantada de estar aquí, especialmente para el Instituto de Terapia de Esquema Argentino-Americano, que realmente lo tengo en alta estima. Patricia está muy interesada en los modelos basados en evidencias y es muy buena en alinearse con los conceptos científicos y asegurarse de que todos los que salen de su instituto entienden y tienen las habilidades necesarias para poder ser terapeutas de terapias de esquemas. Así que les recomiendo el instituto. Y bueno, yo siento mucha pasión sobre este tema. Para los que me conocen, cuando me empiezan a escuchar hablar, siempre hablo de adicciones y puedo seguir hablando para siempre, pero solamente tenemos un tiempo breve juntos, así que voy a meterme de lleno en este tema. Primero quiero hablar sobre la experiencia propia del terapeuta cuando trabaja con esta población. Si alguno de ustedes, imagino que la mayor parte de ustedes ya han trabajado con personas que tienen trastornos adictivos, ya conocen, ya saben cuál es la experiencia emocional que se les plantea. Entonces hay momentos en los que como terapeutas nos sentimos desmoralizados, podemos sentir desesperanza, podemos sentir el enojo y frustración al trabajar con alguien que nos importa, en el que sentimos como que seguimos abordando lo mismo siempre, una y otra vez, y siguen haciendo lo mismo una y otra vez. Cuando no podemos lograr ayudar a ese paciente para que logre traccionar. Seguramente todos ustedes han tenido estas experiencias, sentirse desesperanzados, esa necesidad de rescatarlos, especialmente si es algo que presenta una historia traumática
o tuvo conductas suicidas o, y distintos tipos de este tipo de conductas. La necesidad de transferir el caso. No sé qué les pasa a ustedes, pero yo conozco muchos terapeutas clínicos que empiezan a tratar y dicen, bueno, creo que esta persona no ha recibido el nivel de cuidado adecuado y tenemos que pensar a transferir este paciente a alguien más, a referírselo a alguien más. Sabemos la sensación de frustración que se siente y bueno, cada vez es mayor cuando vemos esto en el paciente. Podemos transformarnos en alguien crítico del paciente o tal vez cuando nos sale nuestro propio crítico interior porque pensamos que las cosas que hace el paciente, o bueno, después vamos a hablar de las modalidades o los modos que aparecen, y tal vez esto salga alguna de las preguntas, temas que tienen que ver con los pacientes que nos minimizan o nos mienten. Muchas veces nosotros nos transformamos en alguien crítico también del paciente o críticos de nosotros mismos. No sé qué hacer con esta persona, probé todo lo que conozco y nada produce efecto, perdemos el enfoque o la bibliografía nos dice que 2/3 de esta población, ya sea una adicción química o conductual, también tienen trastornos de personalidad concurrentes. Entonces, cuando uno tiene trastornos adictivos con trastornos de personalidad, las personas sufren crisis, vienen con la cabeza quemada, tienen peleas con la familia y mucho caos que los rodea. Entonces es muy difícil de mantenerse enfocados en el tratamiento. Y finalmente podemos sentirnos como distanciados. Es como que sentimos que no logramos llegar al paciente, el paciente está en un modo distanciado y de repente nosotros también estamos en un modo distanciado. No hay una única sensación en esta lista que yo no haya experimentado por mí misma. He tenido cada una de estas experiencias. Y no, les digo al comienzo de mi carrera, sino que hay momentos, por ejemplo, con aquellos pacientes, parece el paciente que tiene una fusión parcial entre el alcohol y la práctica sexual de bondage, esta combinación. También en una situación traumática terrible, traumas sexuales, otro tipo de traumas, y se mete en estas etapas en la que le paga a personas que los dominen para después pedirle dinero a cambio o extorsionarlo, le busca la información de la seguridad social, información personal, y se mete en un ciclo en el que recurre a estas actividades. Imagínense cuántas veces yo empecé a sentirme que no, totalmente desesperanzada, que nunca iba a cambiar I'm estas conductas este paciente. Yo comenzaba a sentir lo que sentía el paciente. I'm going to say Y the primary reasons these las things razones activate in principales us porque se activan is estas because cosas we've en lost nosotros es focus porque on the perdimos el enfoque conceptualization en la of what's actually conceptualización going on for the patient. de lo que le está ocurriendo realmente al And we paciente. don't really Y understand realmente no entendemos the origin el of these origen disorders. de los Because trastornos if we adictivos, only porque did, si if we only realmente lo knew hiciéramos, si and realmente understood the supiéramos y complexity, entendiéramos la like we do with complejidad, borderline como personality hacemos con las disorder, personalidades borderline, por ejemplo, con estos we trastornos, wouldn't we wouldn't be expecting, oh, no recovery is going to esperaríamos be a straight line, or que la recovery is going to be recuperación fuera una línea right. recta. It's not going to be this No va a ser así, no, chronic, no sería entrenched esta disease that needs enfermedad crónica, significant intrincada,
Nosotros decimos que lo sabemos, pero ¿realmente lo entendemos? ¿Lo entendemos de la manera en la que ellos lo experimentan, la manera en la que es Scott Kellogg? Y Patricia lo mencionó, y con él hablamos sobre qué ocurre en el tratamiento de las adicciones, que hay como un juicio encubierto para aquellas personas que tienen trastornos adictivos. Nosotros nos tenemos que preguntar a nosotros mismos, ¿nosotros pensamos que son personas buenas o personas malas? El sistema de tratamiento, el sistema forense tiende a ser muy punitivo con los adictos. Y les cuento, cuando revise todos estos conceptos, vamos a ver por qué se trata del peor sistema para los trastornos adictivos. Si nosotros pudiéramos diseñar un sistema para crear los trastornos adictivos, este sería el que diseñaríamos. Entonces, hoy en día, durante la próxima hora, voy a hacer una revisión rápida de terapia de esquemas, no muy intensiva, porque supongo que la mayor parte de ustedes entienden de qué se trata la terapia de esquemas, pero vamos a hablar cómo se aplica a lo que vamos a ver hoy, las 4 claves para el trabajo eficaz o efectivo, porque si no las utilizamos estamos muertos en el agua, la gente con adicciones no saldría adelante, cómo es la conceptualización de casos y vamos a ver un mapa de modo, algo sencillo y fácil de entender, este mapa de modos o de modalidades para entender qué es lo que ocurre con cada paciente adicto. Y vamos a hablar también sobre cómo hacer eficazmente la confrontación empática, especialmente lo que yo llamo un modo facilitador, un modo de complicidad, que lo vamos a ver en el mapa de modos. Sí, entonces brevemente, sabemos que en terapia de esquemas, con relación a la teoría, y por supuesto, mucho de esto lo ha señalado Patricia, se basa sobre las evidencias. Un niño llega al mundo, comienza a evolucionar, a desarrollarse alrededor de los adultos que lo rodean. Bueno, es deseable que tiene personas, adultos que lo rodean, personas que se preocupan por él. Tiene necesidades de desarrollo y emocionales, como la validación, la seguridad, los límites, la autonomía, etcétera. Y cuando esas necesidades no son satisfechas, hasta en mayor o menor grado, especialmente a lo largo del tiempo, y lo experimentan repetidas veces, cuando esas necesidades se frustran, comienzan a desarrollar esquemas como atajos para poder entenderse a sí mismo, a los otros, al entorno, como dijo Jeff Young, y él lo ha descrito hasta ahora 18 esquemas de maladaptativos que nos afectan, y debido al dolor que se genera por estos esquemas, el individuo desarrolla modos de afrontamiento para los esquemas. Y con relación a las 3 categorías principales de modos de afrontamiento, tenemos el de sumisión, el de sobrecompensación y el modo protector distanciado. Por supuesto, hay muchos que no caen en una categoría o en la otra, pero cuando vemos el modo adictivo puro, lo analizamos debajo del modo distanciado protector, porque generalmente se cambian los sentimientos o se cierra esta persona. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre definiciones por un minuto. Esta es mi definición y
Si ustedes observan a sus pacientes con adicciones y tratan de ayudarlos o ayudarlas a entender qué es una adicción, qué es un problema conductual, tenemos que tener en cuenta las consecuencias de un comportamiento o de una sustancia que aporta un alivio temporal al dolor emocional, y a pesar de esa consecuencia negativa, a pesar de una consecuencia negativa repetida, ellos continúan utilizando esa sustancia o incurriendo en ese comportamiento para aliviar el dolor emocional. Y esto siempre va acompañado de una ansia de continuar utilizando esa sustancia o cometiendo ese comportamiento. Ahora bien, esto puede ir en un continuo que va desde el abuso de sustancias o de las conductas hasta una dependencia muy intensa y compleja. Cuando ustedes hacen la evaluación, necesitan definitivamente evaluar los otros trastornos adictivos que puedan estar en torno de la adicción primaria. Hay que determinar cuál es la adicción primaria. No siempre eso está claro. Algunos trastornos adictivos tienen lo que se denomina una dependencia de fusión. Una dependencia de fusión ocurre cuando tenemos, por ejemplo, aquí, al menos en Nueva York, tenemos un problema de adicción al sexo por cámaras. La anfetamina se fusiona con el sexo. Principalmente es una adicción a citas ocasionales, sexo anónimo, pero una cosa siempre está fusionada con la otra. Siempre el sexo se produce con el consumo de anfetaminas y viceversa. Cuando hay una dependencia fusionada, hay que tratar ambas al mismo tiempo. Yo no recomiendo tratar 5 diferentes trastornos adictivos al mismo tiempo. Por lo general hay que elegir el que está afectando más a la persona, pero cuando están fusionados hay que tratar ambos. A veces hay fusión parcial, es decir, a menudo van juntos, pero también pueden darse independientemente. Y luego, por supuesto, las adicciones que... Hay adicciones que no tienen nada que ver una con la otra, simplemente son conductas adictivas distintas. Las adicciones pueden ser adicciones conductuales o químicas. Las adicciones conductuales tienen que ver con el juego compulsivo, el sexo, y las químicas tienen que ver con el uso de drogas y el alcohol. Y la Internet es una adicción conductual. Entonces, las 4 claves para trabajar con trastornos adictivos. Nuevamente,